Ahora quiero darle la bienvenida y los buenos días al economista Abelardo Pachano, quien ya nos acompaña aquí en los desayunos de 24 horas. Economista, gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz, por la invitación. Bueno, quisiera empezar preguntándole, conociendo su opinión, ¿no?, de cómo beneficia o qué impacto ocasiona para el país el hecho de que la Asamblea, pues, ya este fin de semana que pasó, haya dado su aprobación con una mayoría de votos a estos dos proyectos de ley, tanto el de apoyo humanitario como el de ordenamiento de las finanzas públicas. Son dos buenas noticias. El trabajo de la Asamblea fue intenso, lo seguimos todos con realmente mucha expectativa. El resultado creo que es muy favorable para el Ecuador, pues va a disponer de dos instrumentos bien importantes para combatir el desempleo, el uno, defender fuentes de trabajo, darle un instrumento más o de apoyo a la empresa privada para que mantenga sus proyectos funcionando, y por el otro lado introduce una normativa de manejo mucho más responsable, de manejo más serio, de manejo equilibrado de las finanzas públicas que tanta necesidad tenemos. De tal manera que ahora le toca al Ejecutivo evaluar los cambios que ha introducido la Asamblea, ver la pertinencia de los mismos, y si es necesario hacer o proponer los cambios mediante el sistema de veto que corresponda o que son necesarios. En ese sentido, yo me uno a la palabra que acabo de escuchar del presidente de la Asamblea, es que es urgente que el gobierno, una vez que tiene este resultado, trabaje inmediatamente evaluando el texto que le ha sido entregado y trate de ponerle en vigencia a la brevedad posible, porque cada día que transcurre se pierden o están potencialmente en riesgo muchos puestos de trabajo y muchas empresas en el país. Y por el otro lado, yo creo que es bien importante que todo el sector público nacional, manteniendo sus autonomías, sin que se les toque sus atribuciones, sepa que hay unas reglas de manejo fiscal que les llevan a ser muy cuidadosos con cada dólar que disponen, que son dólares entregados por la sociedad para el buen manejo, para el manejo transparente. Hecho que ya nos agobia a los ecuatorianos al ver cómo han proliferado actos de corrupción desde hace mucho tiempo y no logramos todavía sacarnos de eso. Bueno, lo cierto es que el lograr dar la aprobación sí tomó un camino de discusiones, de acuerdos, de desacuerdos y hasta de pronunciamientos que conllevaron a ciertas reformas de lo que proponía esa ley inicialmente. Por ejemplo, en el caso de la ley de apoyo humanitario, el presidente pidió que se deje por fuera ese capítulo de las contribuciones, pero con eso tenía previsto el gobierno contar con más de $1.000 millones para poder frentear esta crisis que ha generado pues la pandemia del COVID-19. ¿Cómo hacer ahora que eso quedó de lado, que ya no va a haber esa contribución ni por parte de las personas naturales ni por parte de las empresas, para cubrir lo que tenía quizás presupuestado como ingreso producto de esto, de este aporte, ¿no?, tanto de toda la sociedad, por decirlo de alguna manera? Yo lamento, Liz, que se haya eliminado las contribuciones. Yo creo que era una señal muy clara de solidaridad de la colectividad ecuatoriana, de quienes más tenemos, hacia fondos destinados a apoyar a la gente de escasos recursos, que son los que más, yo diría, expuestos están a esta crisis, que tienen mayores dificultades y limitaciones para el día a día de su vida. Y en ese sentido, aunque hay que reconocer que la situación económica de todos se ha deteriorado, pero las empresas grandes, porque a ellas estaba destinada esta contribución, y las personas que tienen ingresos superiores, debíamos demostrarle al mundo y debíamos demostrarle al Ecuador que vivimos en una sociedad en donde todos queremos compartir el dolor, el daño y ser solidarios con eso. Lamentablemente eso no se dio. Me da muchísima pena porque rompe un principio moral y ético de comportamiento público de los estamentos que más tenemos. Sin embargo, ya los hechos son los que están, y en ese sentido le tocará al Ejecutivo mirar dos líneas de trabajo. Uno, reducir más gastos públicos para entregar recursos a los fondos de desarrollo o de rehabilitación productiva y a los fondos sociales que vienen amparados en el COVID-19, o por el otro lado encontrar más fuentes de financiamiento externo o una combinación de los dos.
pero hay que encontrar una solución y el gobierno tiene esa tarea por delante. Ahora, y antes de analizar quizás más profundamente eso de ahí, sí quisiera preguntarle, porque también el presidente dejó establecido que más bien se dé paso a que hayan acuerdos entre partes, entre el empleador y el empleado, entre, decía él, el arrendatario y el inquilino, que todo esto se llegue a través de un diálogo que favorezca a ambas partes, pero ¿cómo lograr realmente que haya esa garantía, ¿no? De que haya esa equidad y que definitivamente por un lado se den esos acuerdos y que ese acuerdo sea de beneficio mutuo en ambas vías? Bueno, ahí viene la racionalidad de la discusión, de la conversación entre las partes, para que puedan apreciar las limitaciones que tiene cada una de ellas para poder mantenerse en actividad. Obviamente el gobierno tiene que poner un marco de referencia para que no haya un abuso, y alguien que tenga poder excesivo en la negociación y pueda marcar una relación injusta. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de impedir que aquello ocurra. Pero en el fondo lo que se está buscando es que hay que acomodarse a las nuevas condiciones de la economía nacional defendiendo la dolarización. Porque lo que está atrás de todo esto está la dolarización. Si no estaríamos dolarizados, esta regla, teniendo la importancia conceptual que la tiene, no era tan, yo diría, tan vital como la estamos viendo en el momento actual. Entonces, la relación entre las partes tiene que ser convenida, tiene que estar regulada por el Estado, los derechos básicos de las partes tienen que estar ahí establecidos, pero es un marco de acción que se reconoce en un ambiente en donde está en juego un nivel de bienestar enorme de toda la colectividad ecuatoriana, porque no tenemos un solo centavo como recurso guardado para poder acceder a él y que nos ayude en este momento. Yo reitero lo que lo dije ya en una ocasión anterior. Da mucha pena ver nuestra posición de postración económica frente a lo que hicieron los países vecinos. No me voy a ir a otro continente, solo pasamos la frontera norte o la frontera sur y nos encontramos que esos estados, esos gobiernos, esas comunidades, como guardaron un poco de recursos, sí tienen una forma de mitigar este daño. Nosotros no lo tenemos. El Estado no nos puede ayudar mucho, tiene un déficit de más del 10% del Producto Interno Bruto, que puesto en dólares más de 10.000 millones de dólares, y por lo tanto pedir exoneración de tributos, pedir reducción de tributos, pedir tratamientos especiales y todo es en este momento absolutamente inadecuado. En el futuro habrá que ver cómo se racionaliza toda esta estructura, y por eso la ley de finanzas públicas es bien importante, porque esa ley tiene que ser una camisa de fuerza que vaya llevando el tamaño del Estado al nivel que sea compatible con el desarrollo nacional, con el mantenimiento y el fortalecimiento del empleo adecuado. Yo creo que la ley inclusive es, en cierto sentido, todavía flexible, debe haber sido preparada antes de esta pandemia. Ya con esta pandemia debería por lo menos el gobierno considerar se deben introducir normas muchísimo más estrictas. El gasto público no puede crecer de aquí en cuántos años, varios años. Y peor si es que la economía nacional va a quitarse. Entonces, cada reducción de la economía nacional implica que hay que reducir también el gasto público para que la proporción del Estado no se incremente como consecuencia de la reducción del tamaño de toda la economía. Entonces, esas normas me parecen a mí, y es recomendable, que se les complemente con disposiciones actualizadas que sean mucho más estrictas y que les obliguen a los administradores, en este caso a los políticos, a que no puedan hacer propuestas milagrosas, a que no puedan derrochar los recursos, a que busquen estructuras que sean eficientes y que se saque toda esa grasa enorme que tiene el Estado ecuatoriano y que tanto dolor de cabeza nos ha dado y que ha sido, yo diría, la causa fundamental de toda esta grave problemática por la que estamos viviendo. Y definitivamente en medio de todo esto, pues ya desde antes de la pandemia incluso se demandaba una transparencia en ese manejo de la economía. El presidente Lenín Moreno apelaba a que este proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas permita precisamente eso, un manejo transparente en el ámbito económico, más aún en esta situación. ¿Usted cree que con lo que aprobó la Asamblea, tal y como lo hizo, con el texto que está remitiendo el Ejecutivo, podremos tener la tranquilidad de eso, de conocer realmente lo que sucede
a cuánto asciende nuestra deuda, qué es lo que necesitamos, qué es lo que debe hacer el Estado? Yo creo que va en la dirección correcta. No sé si tiene todas las disposiciones para alcanzar sus preocupaciones y sus preguntas, Liz, pero debería hacerlo. Y debería tener normativa de sanción bien fuerte para aquel funcionario, para aquel ejecutivo que se niegue a entregar la información o que no lo ponga en los medios de comunicación social. En ese sentido, la transparencia en todo tipo de contrato, la demostración de que se están buscando las mejores condiciones para adquirir bienes y servicios por parte del Estado. Todo eso tiene que ser parte de esta nueva normativa. Y si es que aquella está en algún punto todavía oscura, le debería corresponder al gobierno el plantearle una revisión a la Asamblea para que quede bien claro a toda la colectividad. Primero, que tenemos derecho para tener información y que esa información debe llegar al último nivel de detalle y que ningún funcionario público puede tener una prerrogativa para impedirnos llegar a esa información. Cualquiera que sea el sector que gaste, inclusive la Defensa Nacional. Inclusive la Defensa Nacional. Todos los sectores tienen que tener los libros abiertos. Todos. Porque cuando hay algo que se le declara de reserva, es una cosa muy sensible y todo, ahí empiezan las jugarretas horribles que luego derivan en el conocimiento de los casos que abundan en este momento en nuestro país y en varios países del mundo. Porque la corrupción también es una pandemia mundial. Hay un deterioro de la moral y de la ética en el mundo contemporáneo. Y en ese sentido también tenemos que nosotros reforzar la formación de nuestras generaciones. Los principios de manejo ético, los principios cívicos tienen que introducirse con mucha fuerza en la formación humanitaria de los ecuatorianos, para que desde las familias y con el apoyo de la educación nosotros tengamos ciudadanos honestos y no pícaros o no tramposos. Yo creo que nos hacen muchísimo daño. Ahora, lo que hay que recordarle a la colectividad es que esta tarea de ponerle al Estado en un nivel razonable va a tomar muchos años. Esto no es como hacerlo violento. El primer año, posiblemente, este año sí tengamos un ajuste muy fuerte, porque el tamaño del desequilibrio es absolutamente desproporcionado. 10-12% del Producto Interno Bruto como déficit fiscal es inaguantable, no tenemos recursos para poderlo enfrentar, por más que nos den los multilaterales, los gobiernos y todo, pero ahí va a haber una brecha por financiar, de tal manera que la reducción del gasto va a ser enorme. Esto va a conmover a muchas instituciones. Estas instituciones tienen que entender que la caja fiscal ya no tiene recursos. A mí me parece que las universidades tienen que reflexionar, y especialmente las públicas, respecto a la forma como conducen el manejo de sus recursos, y que tienen que revisar inclusive los conceptos básicos de la relación de muchos estudiantes que tienen capacidad económica y que podrían bien ayudar a cofinanciar su educación, mientras que debemos concentrarnos en los pobres para que la educación sea gratuita. Y así se puede trabajar en varios sectores. La función judicial, un litigio económico entre dos partes privadas. ¿Por qué tiene que ser servicio gratuito? Un juicio penal, por supuesto, un juicio civil, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con la estructura básica y fundamental del Estado. Pero alguien que le reclama al Estado por un contrato incumplido tiene que pagar por los servicios. Y el Estado también debería reconocer esto, de tal manera que haya un cofinanciamiento de la función judicial. Entonces, en juego ahí está este concepto, este concepto que me parece que hace mucho daño cuando se le generaliza. Subsidios generales, gratuidad absoluta. Eso no es posible en un mundo en donde necesitamos concentrar gran cantidad de recursos para formar bien a la gente, para tener con buena salud y para tener un buen sistema de pensión. Es un tema olvidado. Es un tema que puede en algún momento ocasionar, y de hecho nos va a ocasionar un susto enorme a los ecuatorianos. Bueno, definitivamente con esta ley se busca implementar un orden, ¿no? Como usted decía, que no solo rija para ahora, sino que vaya dejando el camino. Ese era el objetivo que tenía esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas, pero además de eso, también buscaba generar confianza. Y con esto de aquí quiero ir ya concluyendo la entrevista economista, preguntarle
¿Cómo nos pone ante el contexto internacional en el sentido de seguir contando con la confianza de organismos multilaterales de crédito, de poder renegociar esos acuerdos que teníamos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, con mejores condiciones, o quizás renegociar también esa deuda con los tenedores de bonos? O sea, ¿cómo nos sitúa en ese sentido para lograr una agilidad en esa reactivación productiva y económica que necesitamos? Nos va a ayudar mucho. Indiscutiblemente son dos reformas sustantivas que van al fondo de la problemática nacional: defender el empleo y ordenar nuestras cuentas públicas. De tal manera que para todos los agentes económicos internacionales que tienen relación con el Ecuador, son buenas noticias. Esperemos que el Ejecutivo las evalúe y si es que tiene que pedir una enmienda lo haga rápido y de esa manera puedan entrar en práctica a la brevedad posible. Pero el camino está bastante más claro de lo que estaba el día viernes o el día jueves. El Ecuador en ese sentido ha demostrado que tiene una conciencia bastante, yo diría, clara de la profundidad del problema, y quienes se han opuesto a estas reformas, yo creo que podrán entender también, ya sin la pasión política adelante, de la necesidad de tenerlas presentes, de cuidar cada uno de ellos, del buen manejo de los recursos que tienen en sus distintos sectores, en sus distintas provincias, porque eso es fundamental, de hacer un reavalúo y una devalorización de los principios con los que están gestionando las entidades públicas. Yo creo que en ese sentido, para el gobierno y para el país, es una buena noticia. Para los organismos internacionales van a estar mucho más tranquilos, sabiendo que la dificultad del Ecuador es una dificultad de mediano plazo y no es una dificultad de corto plazo, y que necesitamos perseverar en una línea que requiere consenso de Estado. Y yo cierro con esto mi intervención, Luis. Nosotros requerimos con urgencia que todos los movimientos y partidos políticos, que los gremios que han demostrado poca consistencia, porque realmente han tenido manifestaciones horriblemente contradictorias con sus propios postulados, que los gremios, que los sindicatos, que los trabajadores, que los profesores y que los profesionales, todos entiendan que tenemos un problema gravísimo y que debemos usar 5 o 6 principios básicos de manejo de política económica, de los cuales no nos vamos a poder apartar, para evitar que jueguen otra vez con el interés colectivo. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, economista, aquí con su análisis en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz.